Habíamos hablado de arqueología, ¿recuerdan? Pues vamos a seguir hablando de historia. No es directamente, pero sí casi, está bastante relacionado, pero una historia bastante diferente, porque es una historia relacionada con literatura. Vamos a hablar del libro Ruta de relatos históricos por el legado zamorano, de Eduardo Cabrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches, pues Bienvenido. encantado. Muchas gracias. Bueno, es el autor de este libro que en 10 relatos nos cuenta 10 historias de 10 lugares peculiares de la provincia de Zamora que o están desaparecidos o casi desaparecidos, ¿no? Sí, bueno, la idea era efectivamente atender a esos lugares que están un poco más olvidados, que a día de hoy puedan estar en estado ruinoso o sencillamente que tienen un valor histórico que muchas veces no apreciamos, pues sencillamente porque no nos detenemos ante ellos a ver un poco o atender a ver qué es lo que hay allí, ¿no? Qué es lo que pudo haber. Y ese era el objetivo del libro, tener un poquito un recorrido por estos lugares, que en este caso son 10, podrían haber sido muchos más, pero que ofrecían pues interesantes historias ahí detrás y bueno, pues me decidí un poco a recuperarlas y a contarlas, y de ahí el nombre de ruta, ¿no? Para poder hacer referencia a ese recorrido que podemos tener por la provincia de Zamora y bueno, atender a estos lugares y a otros tantos que puede haber cerca y que de igual modo pues no nos detenemos a siquiera investigar un poco qué es lo que pudo haber allí. Son 10 relatos que cuentan pues eso, historias de lugares que son comunes, pero que los relatos entre sí tampoco tienen relación, ¿no? O sea, puedes Efectivamente, leer uno hoy, mañana otro, empezar por el sí, final y acabar por el principio, ¿no? efectivamente, los relatos Perfectamente. son independientes, entonces está a gusto del lector poder empezar en orden cronológico, que es como aparecen en el libro, o bien optar pues, por algún tipo de época que al lector le pueda interesar más y que por ello pues, recurra a él en primer lugar, pero bueno, tienen muchas similitudes entre sí, pero también muchas diferencias. Por ejemplo, los personajes son, evidentemente, en cada uno de ellos tendremos un personaje distinto y nos contará un poco, nos narrará la historia de ese lugar en primera persona. Un poco, pues yo siempre digo que quizás otro título para el libro hubiera podido ser Zamoranos por la historia, ¿no? Por ejemplo, a modo de ese formato que se lleva ahora de Zamoranos por el mundo y tal, pues Zamoranos por la historia, porque no deja de ser efectivamente un compendio de relatos que nos llevan a esos lugares en esos momentos concretos de la historia y que nos hablan de ellos. Desde el año 2103, exactamente el 2103, antes de Cristo, hasta el año 1711 después de Cristo, desde el Valle del Hervidero en Almeida de Sayago hasta el fuerte de Carvajales en Carvajales de Alba. El 2103 antes de Cristo, exactamente ese año, ¿por qué? Bueno, evidentemente la fecha, cuando nos alejamos tanto en el tiempo, es un poco anecdótica, Ah, sin vale. más. Eh, pero bueno, es por utilizar un poco ese posicionamiento temporal de cada uno de los relatos en su momento. Y efectivamente todos ellos empiezan con esa introducción de coordenadas espaciotemporales, ¿no? Nos ubicamos en un momento concreto de la historia y en un lugar determinado de la provincia de Zamora. Y como decía, a partir de ahí es un personaje en primera persona el que nos va a narrar una historia y a contarnos pues, esa historia rigurosa que se esconde en esos lugares a través pues, de su propia vivencia. Hay un chamán en ese año 2103 a.C., hay un peregrino, hay un porteador, hay una copera, una pastora, hay un niño, hay un poco de todo, ¿no? Para Sí. contarnos, como decías, rigurosamente y muy documentado. O sea, no es una historia que a ti se te pase por la cabeza y que sitúes en ese momento, en ese sitio, ¿no? O sea, sí que es historia. Efectivamente. De hecho, bueno, quizás podríamos denominarlo literatura histórica, novela histórica. Esa sería quizás la categoría más fácil en la cual podríamos encasillar la obra, pero yo siempre suelo decir que es más historia novelada que novela histórica, y un poco a eso hace referencia Florian Ferrero en el prólogo, que tengo el privilegio de Sí. tener sus líneas al inicio del libro y le estaré eternamente agradecido tanto por las líneas y no menos por su amabilidad y por su simpatía, que siempre se ha portado genial conmigo. Pero como digo, sería más una historia novelada, porque yo llego incluso a confesar que a veces mi defecto como escritor
mengua un poco por la virtud como historiador, y me refiero a que yo soy incapaz de construir una historia si no está basada en una rigurosa documentación del lugar, de la época, y es ahí donde reside, yo creo, la importancia de este libro, que es narrar la historia, contar la historia verdadera y rigurosa, pero a través de un relato. De igual modo que podemos obtener esta información de estos lugares en fuentes académicas, en ensayos, en investigaciones de arqueología, bueno, pues yo lo que hago es recopilar esas fuentes, me las llevo al relato y de alguna manera construyo una historia con esas fuentes que tengo. Pero ya digo, siempre necesito recurrir a esas documentaciones y a esos datos concretos para poder continuar avanzando con la historia, porque al final el objetivo es narrar y contar la historia que hay allí detrás y ya no tanto lo que yo me pueda imaginar, porque quizás eso es un poco decisión o una opción del propio lector, ¿no? Pensar lo que pudo allí haber ocurrido. Eduardo ha estudiado geografía e historia, así que sabe de lo que habla, de esta documentación tan básica en la elaboración de la investigación, ¿no? Al final es de lo que se trata, sí. Cuando te pones a escribir una historia de este tipo. ¿Cuál crees tú que es el relato que más nos puede sorprender a los zamoranos por desconocimiento de las zonas que describes? Bueno, yo creo que todos tienen una parte importante desconocida para los zamoranos. Hablamos de lugares que en muchos casos son sencillamente ruinas a día de hoy. El Dolmen de Almeida, que es el lugar en el que transcurre la primera narración, pues hasta hace poquito eran unas poquitas losas que se habían tumbado y que estaban prácticamente dominadas por las zarzas y entre las encinas que iban naciendo por allí. A día de hoy está un poquito más habilitado, ya tiene más pinta de dolmen con su cámara marcada. Entonces, bueno, muchas veces nos parecen historias muy lejanas, ¿no? El hecho de que hayan podido suceder allí rituales de todo tipo, como los que practicaban los pueblos prerromanos. Allí mismo en Almeida tenemos una roca con un altar en el que se puede apreciar tallada en la propia piedra una serpiente, una culebra, en la que sin lugar a dudas se hacían sacrificios. Por ejemplo, eso es algo que a lo mejor no nos paramos a pensar y que nos resulta más típico de películas. Más adelante podemos también tener como ejemplo el templario, ¿no? de Castillo de Alba, pues esa figura del templario, ¿no? Tan épica, tan propia de las cruzadas, ese héroe que cabalga por Jerusalén en grandes batallas, ¿no? Pues no sé si mucha gente sabrá que aquí tuvimos una encomienda de las más importantes y que efectivamente por los lugares por los que hoy podemos pasear nosotros por estos pueblos, pues antiguamente, efectivamente, allí teníamos nuestros caballeros templarios con sus mantos blancos, con su cruz roja bordada en el pecho, y no nos tenemos que alejar a esas historias de ficción o de ficción o propias más de otros lugares para verdaderamente descubrir apasionantes historias, porque verdaderamente el libro lo que pretende también es acudir a esa historia más cotidiana, alejada quizás de lo que ya más podemos conocer, ¿no? De esos grandes museos, de esos monumentos tan emblemáticos que ya todos tenemos en mente. Bueno, pues también un poquito descubrir esa historia cotidiana que estas gentes, estos zamoranos del pasado, pues en su momento vivieron. Sí, porque al final el relato histórico suele basarse en el relato de reyes y reinas y de sus conflictos y sus luchas, ¿no? Y quién ganó aquella guerra y quién no, y quién se hizo con el poder y la corona, ¿no? Una pastora y un niño y una copera no son muy habituales en los relatos históricos, ¿cierto? Efectivamente. Era, bueno, yo como historiador o aficionado a la historia, más bien en este caso, pues siempre me gusta recurrir a esa historia más cotidiana y, bueno, indagar, ¿no? En ese día a día que en estos tiempos del pasado esta gente pues pudo llevar a cabo de igual manera que nosotros a día de hoy desempeñamos, y en un futuro serán otros los que nos estudien a nosotros y los que intenten descubrir cómo era nuestro día a día. Que al final el encanto de la cotidianidad también pasa a la historia, ¿no? Porque lo que hace cada uno en su día a día siempre acaba aportando, ¿no? Efectivamente. Para el futuro, sí, para esa base, que al final, ¿no? Un poco es también lo que reflejas en esos 10 relatos. ¿A ti cuál es el que más te gusta?
Bueno, sería complicado... ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá, no? Pues Sería complicado quedarme con uno. A día de hoy, ya hace tiempo que el libro está escrito, a pesar de su reciente publicación, ya lo asumo más como un todo, como una obra más completa. Cuando estaba más recientemente escrito, sí que tenía aún esa impresión de tener aún 10 relatos sueltos repartidos por la mesa. Entonces, bueno, una vez que ya está todo el conjunto más mamado por mí, más repasado, pues sí que me puedo mojar y decir que A miel de peregrino, que transcurre en Santa Marta de Tera, en esa fabulosa iglesia famosa sobre todo por el milagro equinoccial que ocurre todos los años y que sin duda recomiendo a los que nos estén escuchando y viendo de contemplar, porque es mágico, es algo maravilloso. Pues ese protagonista sí que, no sé, una vez que finalicé el relato sí que consiguió tocarme un poco más de lleno. No sé si porque se trata de un personaje enfermo, bueno, que tiene sus dificultades y que puede suponer de alguna manera una enseñanza para el lector. Así que podría quizás quedarme con ese. bueno, pues ese o cualquiera de los otros 9 es una perfecta recomendación de lectura para este verano que todavía nos queda por delante o para cualquier ratito que tengan, porque poquito a poquito, cada uno de los 10 relatos, Eduardo, se pueden leer. Felicidades. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por venir a contárnoslo y bueno, ya seguiremos hablando de aventuras, porque como tienes más en el cajón, ¿no? Cuando les vayas dando vida. Exactamente, pues muchísimas gracias a vosotros y aprovecho también pues para agradecer, como no, a Luis, el antiguo propietario de Semuret, que fue el que se animó y el que me permitió dar ese primer paso, sin el cual no podría haber llegado hasta aquí, a Florian Ferrero por su fantástico prólogo y bueno, y esta portada que pueden ver, que sin duda atrae a tantos turistas y paseantes de la calle Ramos Carrión, que se la debo a Marta Hernández, una ilustradora de Valladolid. Bien chula que es verdad, la portada. Muchas Gracias, Eduardo. Y nosotros volvemos enseguida, que nos falta un paseo por la provincia. Ahora volvemos.